Hola amigos, hoy vamos a hacer un marco de pallets. Bueno, más que con pallets, vamos a hacerlo con guacales. Es para mi perrita, aquí voy a poner una foto de ella. Ella cumple 15 años, entonces vamos a hacer el siguiente video. Acompáñenme amigos, vamos a darle. Véngase para acá. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te llamas Pelusa? ¿Sí? Paso 1. Desarmar guacal y cortar las partes dañadas. En mi caso yo voy a cortar las partes dañadas con una caladora, pero si no cuentan con una caladora, igual con un serrucho también se puede. Entonces vamos a darle. Paso 3. Diseño del marco. La idea es hacer dos marcos, de los cuales un marco será creado con las tablas de 5 centímetros y otro marco será creado con las tablas de 3.7 centímetros. Paso 4. Aplica pegamento. Paso 5. Refuerza con tablas en la parte trasera de cada marco. Estas son las tablitas que cortamos. Se las voy a colocar de estos lados, aquí así. Para que en este pequeño margen o espacio en el que queda aquí, ahí voy a colocar la foto para que se acomode bien. Lo mismo vamos a hacer en este otro marquito. Vamos a cortar unas tablas más pequeñas que el ancho de estas tablas para que quede un espacio para meter acá nuestra foto.
Paso 7. Lijamos. Continuando con esto, vamos a colocar los marcos uno sobre el otro y entonces lo voy a centrar aquí para después voltearlo y por aquí atrás atornillar un marco sobre el otro. Esto ya serviría, por ejemplo, para colocar aquí algún cristal o un vidrio y acá sobre esta parte colocar la foto. Y ya quedando de esta forma, pues la idea es que lo barnicemos o lo pintemos al color al gusto. Entonces voy a unirlas y a ver cómo nos queda. Para unirla utilizaré esta pija que es de 1 pulgada. Paso 8. Pintamos los marcos.